una posición que podríamos llamar, que uno puede encontrar contenida, por ejemplo, en un pensamiento como el de Levinas, que va a plantear lo siguiente: mis derechos son los derechos del otro, y míos en cuanto yo soy el otro del otro. ¿No saben la diferencia básica que hay entre las dos concepciones? Porque entonces, si mis derechos son los derechos del otro, y míos en cuanto yo soy el otro del otro, es impensable que yo tenga derechos y el otro carezca de ellos. Porque entonces, desde la otra lógica, sí, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Si no tengo ningún otro cerca, mis derechos se expanden. Que ojo que ese es un concepto de deseo que en la década del 90 metieron desde el psicoanálisis, que también era un horror. Claro. Mira, ¿cómo aterrizó Adam Smith en Lacan se llama? Claro, así. El deseo es una expansión al infinito, digamos, ¿no? Terror sagrado, dice Eggleton. Terror sagrado, esa idea de que un deseo que se expande hasta el infinito, sin límites, es terror. Bueno, ahora, si desde la lógica de Levinas, entonces, si mis deseos son los deseos si mis derechos son los derechos del otro, entonces, si el otro no tiene garantizados sus derechos, los míos no son derechos sino privilegios. Y entonces se transforman en un núcleo de violencia. ¿Ah? Efectivamente se transforman en un núcleo de violencia. Son intrínsecamente una situación de violencia. Dejan de ser derechos y son intrínsecamente una situación de violencia. ¿Cómo llevamos esto al campo de la salud mental? Porque el nivel de democratización de una sociedad se mide, dicen algunos autores, por la forma en que trata a las mujeres, a los locos y a los niños, y nosotros tendremos que agregarle a los homosexuales, a los pueblos originarios, a la diversidad sexual en general, etc. Ese es el nivel de esa es una medida del nivel de democratización real de las sociedades. Si pensamos la democracia desde una lógica que tenga que ver con esta lógica de derecho. ¿Está más o menos claro? Sí. Entonces, si nosotros pensamos la democracia en términos de los derechos, básicamente como derechos colectivos, que entonces ahora sí se garantizan singularmente, entonces el nivel de democratización de una sociedad no se mide por lo que pueda poner en la tapa un diario, sino que se mide por el nivel, digamos, de integración de la diversidad dentro de las categorías de derecho. Es por eso que además este nivel de democratización, esta profundización de la democratización, es en sí misma un proceso que trabaja sobre las problemáticas y las causas, entre comillas, de sufrimiento subjetivo. Una característica del enfoque de salud mental es no usar la categoría psicopatología, sino utilizar la categoría sufrimiento subjetivo. ¿Está claro? Y esto tiene mucho que ver con la ley de salud mental. ¿Y por qué no utilizar las categorías psicopatológicas? Que no digo que haya que tirarlas a la basura, ¿eh? ¿Qué? El DSM-4, digamos que no. No, el DSM-4 y el DSM-5, ellos me están preguntando por el DSM-4 o el DSM-5. La psiquiatría está llena de actos canalla, ¿no? Por ejemplo, la psiquiatría tuvo un síndrome, un psiquiatra norteamericano, un síndrome que se llamaba, no me acuerdo el nombre ahora, que era un extraño cuadro psiquiátrico del cual adolecían los esclavos en las plantaciones, que empezaba con inquietud corporal y terminaba cuando salían corriendo y se rajaban, o sea, cuando se fugaban. Claro. Entonces, síndrome, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre encima, y uno lo lee y está el nombre, que es un nombre científico derivado del latín, y abajo viene como la evolución del cuadro, desde que empieza la inquietud, hasta como si fuera un cuerpo que le agarró una enfermedad horrible y salió disparado del lugar donde definitivamente por naturaleza tenía que estar, que era la plantación, no el África, y salió disparado
Entonces, la psiquiatría, el otro día había una nota de Tato Pavlovsky que en el página 12 que me hizo recordar algo que yo estudié en la facultad, que era una serie de autores kleinianos que planteaban que la homosexualidad era una defensa contra la esquizofrenia. Entonces que todo homosexual, ¿qué? Era un esquizofrénico en potencia. Entonces, ustedes piensen que en la psiquiatría se mostró de manera más transparente la articulación entre moral y ciencia. Sí. El otro día el Diego Tuluca, un farmacólogo compañero, dijo que están peleando por incorporar nuevas enfermedades al famoso DSM. El DSM-5, sí. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad nueva que es la enfermedad de piernas movedizas. Ah, sí, ¿qué es esto? Claro. Y yo miraba Claro. el banco de suplentes de Racing, de todo. Pero lo tremendo es que lo quieren medicar con antiparkinsonianos. Sí, claro. Es extraordinario. No, lo más grave no es eso. Lo más grave es que los medicamentos antipsicóticos, la mayoría de ellos producen ese movimiento de pierna movediza. Entonces, ¿qué? Y por eso le dan el aquinetol. Entonces, después yo ya veo que le van a dar el antipsicótico y el medicamento para la pierna movediza. ¿Qué? También soy jugador de Racing, el tema de los leprosos y los canales. Bueno, ella me preguntaba por el DSM-4, DSM-5. Es una batalla, esa es una interesante batalla campal que se ha dado en este momento en la salud mental, porque la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos de vez en cuando saca una categorización de enfermedades psiquiátricas. Hasta ahora el DSM-4, que es el que estábamos usando prioritariamente en obras sociales en la Argentina, ustedes pregúntense por qué un solo país, digamos, una sola corporación, los psiquiatras de un solo país del mundo, los Estados Unidos, tiene que crear las categorías psiquiátricas que usamos todos, incluyendo los COM. Claro. Pero bueno, ese es otro debate. ¿Qué? Bueno, viene el medicamento. Ahora, para los que vean lo que es el campo de la salud mental hoy, y vuelvo a lo anterior. Cuando sale el DSM-5, algunos de los autores del DSM-4 plantean que es tal la cantidad de categorías que han creado y que han incorporado de la vida cotidiana dentro de las patologías, que se viene una pandemia de enfermedades psiquiátricas. ¿Por qué? Porque obviamente enganchó la construcción del DSM-5, enganchó con el desarrollo de la industria psicofarmacológica. Y entonces van generando el cuadro para el medicamento correspondiente. Y esto no es porque los psiquiatras que hicieron el DSM-5 sean malvados. Esto es porque así engancha la corporación con la industria farmacéutica en lo que se llama el complejo médico-industrial, digamos, ¿no? Entre la elaboración de investigaciones, etcétera. Entonces traía algunas patologías realmente impresionantes. Por ejemplo, en niños lo trabajamos mucho, pero el síndrome del niño de oposicionismo desafiante. Son los chicos que son contestadores y malcriados, claro. ¿Qué? O sea, por definición, ¿qué? Todos los hijos de... O sea, pará, ese no es el hijo de una familia Colla. No, pero los nuestros, clase media de Buenos Aires, todos a medicación. Todos. Porque se llama síndrome de oposicionismo desafiante. Tiene otro, se presentó internacionalmente ahora. Tiene un cuadro que suscitó muchas dudas que se llama síndrome de hipersexualidad, que mis colegas de Córdoba dicen que se considerará hipersexualidad toda conducta sexual más frecuente que la de los autores del DSM-5. Eso, sí. Bueno, tiene, por ejemplo, considera que si después de 60 días de una pérdida importante, por ejemplo, que una mujer enviuda después de 40 años de matrimonio, si después de 60 días mantiene algunos de los siguientes síntomas, por ejemplo, llanto con cierta repetición, ausencia o aumento del apetito, dificultad para dormir como dormía antes y ausencia de interés en las actividades cotidianas,
O sea, si a los 60 años, a los 60 y pico años, esta señora, después de perder la pareja de 40 años, digamos, a los 60 días ya no está dispuesta a casarse en 20 días de nuevo y salir a ganar un cargo de ejecutiva, es depresión, claro. Y tiene otro que ¿qué? No, y tiene un problema teórico muy importante. Toma el concepto de riesgo de la epidemiología y lo transforma en causal medicamentoso. Entonces tienen una categoría que se llama riesgo de psicosis, en la cual riesgo de psicosis, no que la persona esté psicótica, sino que puede llegar a estarlo. Por las dudas, medicás antipsicóticamente. Y yo te digo que si uno lee... ¿Qué? La posibilidad de depresión preventivamente. Bueno, ya bajé un artículo que planteaba la idea de que no sería mala idea colocar litio en el agua. ¿Qué? Litio en el agua. Esto es un mundo feliz de Huxley, ¿eh? Y es un artículo en una revista importante y salió comentado acá. Dice que el litio en el agua previene el Alzheimer. El Alzheimer, el litio en el agua. No está probado. Pero ahí en el mismo artículo dice, y de paso, esto implicaría un mejor estado de ánimo para la población en su conjunto. ¿No? O sea, ahora voy a volver a la institución manicomial y cómo llegamos a esto, porque ya no la necesitamos. Si nos ponen el litio en el agua, ya no necesitamos el manicomio. ¿Está claro? Entonces, hay este primer enlace. Recordate que así curamos el bocio endémico, o poniendo yodo en la sal. Bueno, es lo que dicen estos artículos, sí, pero una cosa es poner yodo. Sí, ya sé. Pero de toda la medicina es el problema de las preenfermedades. El tema de las preenfermedades, digamos, en el campo de la psiquiatría es un ejemplo más. Está la prehipertensión, la prediabetes, claro. Eso otra pre más, no es que están inventando algo nuevo. Sí, o riesgo de... El riesgo, digamos, hubo propuesta de la polipíldora para todo el mundo que tenía que ver con el síndrome metabólico. Por las dudas, pero no engordar. Hay una lucha en el campo farma entre los que quieren vacunarte contra la esquizofrenia, la obesidad, la depresión, la angustia y los que quieren medicarte con para eso, digamos. Pero la investigación está en cómo el mercado farmacológico se hace cargo de ya no de la tratamiento de las enfermedades, sino de lo que pueda llegar a pasar. Claro, esa es la característica de la medicalización de esta época. Hay un autor que se llama Leff que dice que la salud es la nueva moral de la época, ¿no? Una especie de sueño de salud perfecta, donde se apela ya al uso medicamentoso, ya no solamente para curar enfermedades, sino además para potenciar el cuerpo, etc. Vamos a llegar a eso, pero volvamos a la categorización, el DSM-5 y el carácter político de la psiquiatría. Entonces, estamos hablando... Antes te voy a hacer un comentario para lo que dijiste. Pregunta que me surgió en esta semana. Me impresiona la cantidad de niños diagnosticados con colesterol alto. ¿Ustedes también lo están notando? Yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Lo voy a dejar planteado. Si no estaremos, porque si hay investigaciones sobre cuál es el colesterol normal en niños, o le estamos aplicando a los niños los criterios de normalidad de los adultos. Porque es muy probable, porque antes no se le rastreaba el colesterol a los chicos. Yo que recuerde, llegué adulta sin que nadie me hiciera un estudio de colesterol. Se le hacía a la gente con... Ahora, de rutina, una señora lleva a su hija a un estudio para ver si tenía mononucleosis y ya que está le miden el colesterol. Y le da alto. Otra la lleva para hacerle no sé qué cosa, le miden el colesterol, le da alto. La verdad, toda la gente que yo conozco que le ha medido el colesterol a los chicos en los últimos tiempos le da alto. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor están usando? ¿Está claro? O sea, si están usando los valores, eso para los pediatras. Yo lo desconozco. ¿Qué? A mí me pasó eso la semana pasada, me quedé medio alto. ¿Con tu hija? No. Ah, vos. No, bueno. No. Pero Alicia, Sí. Una parte del proceso de medicalización, Sí. transformar los factores de riesgo, tomar los factores de riesgo como enfermedades. Y sí. en este
caso ni siquiera factor de riesgo, es un indicador el colesterol. Es un factor de riesgo. No, pero es más grave que eso, porque, por ejemplo, uno de los problemas que vos tenés cuando llevas a una persona de edad muy avanzada al hospital es que la internan. Al sanatorio, digamos. La internan automáticamente, por ejemplo, porque tiene 35 grados de temperatura, pero si esa es la temperatura normal de una persona de 90 años. Bueno, volvamos al tema. Esto lo dije, lo quería hacer públicamente porque no es un tema que voy a investigar, ni tengo tiempo para rastrearlo, pero me llama mucho la atención. Sería para que los pediatras se pregunten, ¿con qué baremos están midiendo el colesterol de los niños? Porque si están midiendo el colesterol de los niños con los baremos de adultos, estamos mal. Estamos mal porque el organismo infantil no es lo mismo que el organismo adulto. Y sobre todo en lo que hace a determinados valores. ¿Ah? Lo que está ocurriendo es que los niños tienen una alimentación, un sedentarismo, una adicción a la tele y a los... Lo entiendo, pero... Es lógico que después cuando midan colesterol es parte de todo la forma de vida. Esa es la explicación mía como epidemióloga, pero la otra pregunta que me tengo que dar como epidemióloga es que qué baremo están usando, ¿entendés? Porque en el campo de la salud mental los psiquiatras ingleses siempre diagnostican peor a los latinos que a los ingleses. Eso lo probó Darío Páez, o sea, siempre encuentran más patología en los latinos que en los ingleses porque nosotros somos de una expresividad emocional que para ellos entra en la categoría psicopatológica. Entonces, ¿qué? Algunas veces, algunos no son. Pero bueno, volviendo a esto, cuando se genera este campo, que es el campo de la psiquiatría y el campo de la salud mental, y como bien lo señalas, que lleva como al extremo tendencias que están dentro del campo de la salud en general, se genera además la legitimación de la... Politzer decía que la mente era una heredera laica del alma. O sea, se genera una definición del sujeto también, una definición mente-cuerpo, porque lo segundo que habilita la idea de construir enfermedades mentales es a una fragmentación que permite que estas problemáticas de salud, enfermedad, cuidado, sean separadas del conjunto de las problemáticas. De hecho, es tan así que a algunos pacientes psiquiátricos se les recomienda no decirle al médico que toman, cuando van a un médico común, que toman medicación psiquiátrica, porque entonces el médico tiende a no interpretar adecuadamente los síntomas que esta persona le transmite. ¿Qué? Porque el problema del cuadro psicopatológico, a ver, hay enfermedades, en general las agudas, son enfermedades que no se colocan en el orden del ser. Yo no digo, yo soy una engripada. Pero hay enfermedades que construyen algo del orden del ser. Es un esquizofrénico. En esto lo comparten con algunas enfermedades del campo de la biología, así llamadas enfermedades biológicas, que para mí no existe una enfermedad biológica y una enfermedad mental, pero uno en general tiende a decir soy diabético porque es una crónica, y tiende a decir tengo, qué sé yo, un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, hay una relación también entre las crónicas y las agudas, la enfermedad como forma de andar por el mundo, que es una categoría muy interesante, ¿no? Pero esto en salud mental, ese ser que se asigna, subsume totalmente el resto del sujeto. O sea, una vez que la persona es diagnosticada como esquizofrénica, es diagnosticada como un cuadro psicopatológico, de alguna manera subsumir quiere decir colocar en una posición subordinada a, ¿no? Todo lo que esa persona es y todo lo que padece pasa a colocarse a cuenta de la categoría psicopatológica. Es como si además están en una institución psiquiátrica, ya directamente su vida quedó construida alrededor de esa categoría psicopatológica. Es por esto que yo digo que la psicopatología es una herramienta
que debe ser utilizada con más cuidado que un bisturí. Cojo, yo no estoy diciendo que no haya que utilizar la psicopatología, ni siquiera que no haya que utilizarla para una adecuada prescripción psicofarmacológica. Lo que estoy diciendo es que no es inocua, no es gratuita, corre serios riesgos y la palabra puede matar tanto como un arma. Lo que estoy diciendo es que el diagnóstico psicopatológico debe ser utilizado con el mismo cuidado con que se utiliza una tecnología médica, que no es sino una tecnología médica. ¿Está más o menos claro? ¿Qué? Entonces, cuando nosotros decimos sufrimiento subjetivo, estamos mucho más allá del padecimiento psicopatológico, porque además nos corremos, como lo hace la medicina social, de pensar la enfermedad como algo individual, corremos la categoría sujeto, individuo, y empezamos a pensar la enfermedad siempre como una red en la cual lo que se manifiesta singularmente está profundamente ligado a lo colectivo. Entonces, como lo dije en algún trabajo, si una persona, una mujer, el caso siempre lo repito igual porque es un caso real, digamos, ¿no? Si una mujer joven que eventualmente tiene procesos delirantes y que toma medicación psiquiátrica está con un cuadro delirante, en ese momento la herramienta psicopatológica nos sirve para intervenir sobre ese cuadro de delirio, sobre esa situación más que él. Ahora, el sufrimiento que ella tiene cuando, por ejemplo, empieza una relación amorosa y no sabe en qué momento le va a decir a este muchacho, porque es una paciente ambulatoria que nunca estuvo internada, sí ha estado internada, pero nunca no ha ido a parar a un hospital psiquiátrico porque si no ni siquiera tendría esta posibilidad, ¿no? Pero cuando está empezando una amistad, cuando está empezando una relación amorosa, ¿en qué momento le dice al otro que toma medicación antipsicótica? Y lo que sucede cuando ella dice, al iniciar una relación de un vínculo cercano, que toma o no toma medicación antipsicótica, ese sufrimiento no es del orden de la psicopatología, es del estigma. Exactamente, Goffman lo muestra, que Goffman fue el que introduce eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando la homosexualidad y la heteronormatividad salen del escenario, digo porque mis colegas han protagonizado unas discusiones ridículas alrededor de esta criatura que... de Lulú, sí. Cuando digo ridículas, el 80% de las cosas que escuché en la facultad y algunas que leí en redes de profesionales eran todas así, a la madre, a la madre, a la madre, que la chica, que es el deseo de la madre. Todos nos constituimos en el deseo de nuestra madre. ¿Qué le vamos a hacer? No hay otra. ¿Está claro? Eso, en el deseo de nuestro padre nos constituimos todos. Lo que pasa es que ahí hay un componente moral problemático, que es que se trata de una persona que no acepta hacer coincidir, la criatura esta no coincide su sexo con su género. Y entonces ahí dicen, bueno, la madre es una madre enfermante. No, yo lo único que pienso de ese caso, lo único que creo es que lo óptimo sería que nosotros tuviéramos una sociedad lo suficientemente tranquila con respecto a estos temas como para no necesitar cambiarle el documento a la criatura hasta que sea mayor de edad. O sea que cambiarle el documento es un mal menor, no sé si es un mal menor porque lo ha tenido que tomar los adultos, es un mal menor que permanecer con ese documento y bancarse. Pero no cambiar el documento, mantener el documento y que la sociedad dijera, bueno, esta nena hoy es nena, ¿qué va a querer ser mañana? Dios sabe, porque es una criatura. Y hoy le respetamos que quiera ser nena y el día de mañana quizá quiera ser un varón, que sea un varón. Eso es una sociedad que salió de la heteronormatividad, no sé si está claro. Ese sería el lugar exacto donde, digamos, eso sería una sociedad donde ya no hay un margen de discriminación, porque los niños son subjetividades en formación. Hoy ella se manifiesta así, está bien, perfecto, hoy se manifiesta así. ¿Qué va a hacer el día de mañana? Ni idea. Eso sería lo ideal.
Pero bueno, volviendo al tema, entonces, nosotros vemos que el modelo de la institución asilar manicomial nació con los estados modernos y se revisó con los estados de bienestar. Quiere decir, cuando nace la idea, lo que va a decir Emiliano Galende dice, en la posguerra confluyen varios elementos. Una ampliación de la idea de derechos, políticas sociales universales, por ejemplo, el sistema de salud inglés en los países centrales, y la aparición de la psicofarmacología, que permitió otra forma de intervención con estas problemáticas. Y estos tres elementos confluyen para que se plantee ahora sí una revisión del modelo de ubicación de la locura. Pero, si ustedes me preguntan, en las reformas en salud mental están contenidas los elementos de transformación y de continuación de la institución manicomial. Ese es el tema. Si ustedes me preguntan, hay formas de encarar reformas y prácticas comunitarias de salud mental que son tan objetivantes como la práctica manicomial, aunque reconozcamos que son mucho mejores para el usuario, digamos, ¿no? Y que van abriendo un espacio para que los usuarios se manifiesten de otra manera. Y hay formas de encarar estas reformas poniendo en voz y palabra en la vía o en el enfoque de recuperación de derechos. No sé si es más o menos claro. Ahora, el paquete viene junto, políticas sociales inclusivas, Basaglia diría además, y un empleo en menos de 2 dígitos. Basaglia dice, para hacer una reforma psiquiátrica se necesita una política en pleno empleo. El tema entonces viene estamos en el periodo de las reformas. ¿Cuándo? De alguna manera en el año 2004-2005 empezábamos a plantear, 2006, me acuerdo que fue el primer artículo que yo planteé, que estaban dadas las condiciones para que se pensara una reforma en el campo de la salud mental en la Argentina. Lo fundamentaba en esto. Lo fundamentaba en esto, una expansión de la idea de derechos, una cierta, la aparición de actores novedosos que estaban imponiendo en escena la voz de sectores que normalmente no aparecen en escena. Esto lo ve uno en la aparición de estas leyes. Que esto tendría que ver con procesos de subjetivación. Y tiene que ver, claro, con procesos de subjetivación. Y que de alguna manera lo otro que para los que venimos leyendo la necesidad, o sea, yo leo artículos del 73, ya planteaban que hay que hacer lo que se está planteando ahora. José Carlos suele decir, no es ninguna, no se necesita ninguna genialidad para darse cuenta de lo que habría que hacer en salud en términos técnicos. El problema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Bueno, en salud mental, el problema en salud mental en la Argentina es que no es distinto del sistema de salud. Es que salud mental tiene actores fuertemente corporativos y fundamentalmente corporativos, y la voz principal es la de los actores corporativos. Y lo que yo veía como auspicioso en la Argentina era la entrada de 2 actores nuevos. Uno eran los organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque fíjense que los organismos de derechos humanos que se configuraron como en un objetivo específico, ¿no?, que es memoria, verdad y justicia, pero han producido una irradiación con respecto a la configuración de determinados actores sociales en la sociedad. Madre del Paco, madre del dolor, madre, ¿no? Es la aparición, y es una extraña irradiación porque potenciaron el rol de actores no necesariamente políticos para transformarlos en actores políticos. Entonces, lo que yo no estoy hablando de causa-efecto, pero lo que había aparecido notablemente en la Argentina por primera vez eran las organizaciones de familiares de pacientes psiquiátricos y las organizaciones después,
apoyadas en soporte de organismos de derechos humanos, las organizaciones de usuarios. ¿Mm? Y porque empezaba a aparecer la voz de los pacientes directamente. Las hipótesis, esta hipótesis, que tampoco había que ser un genio para enunciarla, digamos, es simplemente sumar 2 más 2 igual a 4, tiende a corroborarse cuando en el 2007 el CELS saca, junto con el MDRI, que es el Movimiento por los Derechos de los Pacientes Psiquiátricos a nivel internacional, saca el informe Vidas Arrasadas, la situación de los derechos humanos de los pacientes en la Argentina. ¿Mm? Cualquiera de ustedes puede acceder a él, ponen CELS en el Google, ponen salud mental y bajan el Vidas Arrasadas. Y más allá del debate que suscita, si reconoce o no los avances provinciales, etcétera, etcétera, el Vidas Arrasadas marca un empuje, da un documento, es una herramienta para un empuje en la profundización de derechos. Conjuntamente que a nivel internacional aparece la idea de profundicemos derechos. ¿Mm? En la vía de la producción de un polo de subjetivación. Entonces, yo esto estoy señalando porque uno podría haber hecho una ley de salud mental que fuera tendiente a cerrar los hospitales psiquiátricos, pero que no necesariamente estuviera inscrita en el enfoque de derechos, ¿está claro? Mucho del modelo español tiene estas características. Mucho del modelo español tiene esta característica de normalizar el paciente psiquiátrico, organizar inclusive con las organizaciones familiares, categorizan fuertemente como enfermedad, categorizan fuertemente como enfermedad orgánica y generan de alguna manera una posibilidad de inclusión siempre y cuando esta persona se reconozca como portando una enfermedad, ¿no? No obstante lo cual, debo decir que es mucho mejor que una institución como algunas salas de la colonia Oppendorf. Me quedé pensando porque acabo de leer un trabajo de un alumno de TEA, que hizo una entrevista con un ex paciente de Oppendorf que se fugó de ahí, un chico joven que ingresó por consumo de drogas, 3 violaciones tuvo en 3 meses de internación. Y la situación en la cual dormía y la situación en la cual y la forma en que se lo golpeó es como uno no puede creer. En el parque más lindo del conurbano bonaerense hay pabellones que funcionan como Auschwitz. Es la colonia Cabrera que mostré. Es la colonia psiquiátrica que queda en Luján. No, Oppendorf, no. Oppendorf es Cabret, es la misma. Es la misma. Y después Montes de Oca es la que es nacional, es otra. Están muy cerca. Montes de Oca, ¿qué? Un lado hay más oligofrénico y en el otro hay más... Claro. No, te digo porque fui a correr el partido. Es Luján. Claro. Es Luján. Como María América. Pero quiero decir, hay que tener claro que hay 2 colonias que tienen más o menos la misma edad y las mismas características, pero en el proceso de descentralización, la provincia de Buenos Aires negoció, le dijo, me quedo con una, pero con las 2 no. Y entonces el Ministerio de Salud de la Nación se quedó con la colonia Montes de Oca. También se quedó con el leprosario. Sí. Que es Hospital General, lo van a abrir ahora. Hospital General. Sí. Había esto personas internadas. Sí. Capturaron al Chaco con lepra, lo raptaron, como decía Alicia, lo trajeron ahí a la colonia y quedaron ahí porque tienen una forma de vida, tienen política, etcétera, etcétera. Enfrente del hospital. No, en el leprosario, el leprosario se llama ¿cómo se llama? Sommer. El Hospital Sommer. Y ahí adentro es el único lugar donde vos vas a encontrar leprosos como los que se ven en la película Ben-Hur, con perdón de la antigüedad. O sea, con pérdida de miembros. Enfrente del Hospital de San Miguel había un kiosco. El kiosco era atendido por una simpática parejita de ancianos que era un leproso fugado con la monja que era enfermera del Sommer. No te puedo creer. Bueno, entonces estamos en el terreno de la ley de salud mental y voy a tratar de cerrar ahí. Con la monja en el carro de la ropa. Que se escapó con la monja en el carro de la ropa. Entonces, llegamos a este punto donde como salud mental no es parte del sistema de salud, nosotros tenemos además en salud mental la misma característica que tenemos
en todo el sistema de salud. Fragmentación, segmentación.